Arrancamos. Bienvenidos a todos los que nos encontramos aquí en la casa del Padre, aquí en Fuengirola, en nuestra iglesia. Y bienvenidos a todos aquellos que se suman en este momento a la red, a Facebook, a aquellos que se sumarán luego, viéndonos en algún momento del día. Estén bendecidos y confortados. Recién cantábamos que la sangre de Jesucristo nos abrió un camino, ¿sí? El Padre a través de su Hijo abre un camino, ¿sí? Y Jesús mismo se describe como me voy a quitar esto. Y Jesús mismo se describe como el camino al Padre, ¿no? Que dice el camino, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que hallarnos, ¿no? En esta verdad, primero en el camino, primeramente, ¿no? Entrar a los atrios, como dice una alabanza y también lo dice los salmos, ¿no? Dice entrar a los atrios con acción de gracia. Pero no solo a quedarnos a los atrios, ¿no? Sino pasar luego el camino, la verdad, ¿sí? Al lugar santo, allí donde nos encontramos para aprender, para ser ministrados, ¿sí? Donde ahí comenzamos a quebrantar, ¿no? Nuestro espíritu, a doblegar nuestra alma, nuestro corazón, ¿no? A veces un poco duro, para así entrar allí al lugar santísimo, ¿no? Donde está la vida, donde el lugar santísimo no es el lugar que solo tenía el privilegio de entrar el sacerdote, pero el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, nos abrió el camino, y hoy podemos gozar nosotros del lugar santísimo. Así que tenemos que sentirnos privilegiados, ¿no? Porque piensen que en los tiempos de Moisés solamente al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Había que conformarse con estar en los atrios y llevar allí los sacrificios. Pero Jesucristo abre un nuevo templo, ¿no? Una nueva casa, abre este camino que nos lleva a la vida. Y hoy quiero traer a recordar algo que hicimos en un taller hace un mes, 2 meses atrás creo que fue, en el aniversario. Y como era un taller que lo hemos armado un poquito entre todos, no lo hemos grabado. Así que quiero traer resumidamente una idea de servicio, un levántate y anda, esto de no quedarnos en el atrio, ahí sentaditos, escuchando, tranquilos, ahí en los atrios está la luz natural, la luz del sol, es una figura de que así un poco me puedo mover en mi naturalidad, ¿no? Pero si Jesucristo, si el Padre nos invita a entrar a la verdad, pues tenemos que levantarnos, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, andar. Vamos a salir primeramente, y perdón al que no le guste, pero la pastora me abrió el camino con su prédica cuando predicabas, ¿no? de tantas aquellas prohibiciones que los cristianos hemos puesto en cuanto a ropa, en cuanto a doctrinas y en cuanto a cosas. Y yo les mostraba en el taller una poesía, un poema de un escritor argentino, de Facundo Cabral. Y quiero mostrarles estas figuras que seguramente las habrán escuchado: el universo, el bienestar. Y son figuras, este universo que mucha gente dice que cree en el universo, que cree en la fuerza de las estrellas, del cielo, ¿no? La gente sabe que hay algo más profundo, ¿no? Y que no alcanzan a entenderlo. ¿Eso por qué? Porque los que estamos, o los que están, o los que estábamos en Egipto, en ese atrio ahí, moviéndonos en esa arena, en ese desierto, que si salimos, que si entramos, no sabemos, no podemos ponerle un nombre a que ese universo es el vivir en la eternidad con el Padre, el estar en los brazos del Padre. Entonces hay muchos que lo definen en el universo. Nosotros hoy vamos a ponerle un poquito de nombre y apellido a las cosas. Miren, este escritor, les voy a leer solo 2 estrofas, no me acuerdo si era una poesía o una canción, y se titula Levántate y anda, igual que nuestro título. Y dice así: solo hace falta que te des cuenta de que eres parte del universo. Entonces serás para ti y para los demás
una constante inspiración. Libre de todo lo que alivia, entonces tu vivir será un arte, y en lo más profundo de ti está la raíz de tanta belleza. Me voy a quedar aquí, ¿sí? Fíjense que dice que somos partes del universo, ¿eh? El Padre nos dio la posibilidad de estar en el mundo, ¿eh? Somos parte como cualquier ser humano, ¿eh? Y vivimos y nos dolemos y nos gozamos prácticamente de las mismas cosas. Pero lo que pasa que nosotros, este universo para nosotros es la fe en Jesucristo. Aquellos que no lo conocen, saben que hay algo fuerte, que hay algo poderoso, y lo llaman la fuerza quizás del universo o cualquier otra religión a la que se apoyan. Pero nosotros sabemos que nuestro universo son los brazos del Padre. Y dice que al ser parte de este universo, de este mundo, ¿no? Dice que somos constantemente inspiración. Piense que cada uno de nosotros somos ejemplo en la vida cotidiana. Nosotros tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos, de nuestros prójimos, ¿no? Con nuestras actitudes tenemos que demostrar ser unos buenos ciudadanos. Y asimismo, en la vida cristiana, tenemos que servir de inspiración, ¿no? No tenemos que, como decimos a veces, ¿no?, de ponernos nuestro traje de cristiano el domingo, el martes, el jueves, o cuando tenemos una actividad, y después cuando terminamos, ¿no?, de estar aquí, nos quitamos eso, nos olvidamos de todo, y vivimos el mundo del universo. No sirve de nada. Si somos inspiración, lo somos las 24 horas, 24 sobre 24 es 24 sobre 24, como se dice, ¿no? Estamos activos las 24 horas. Las 24 horas del día nosotros tenemos que servir de inspiración. Y dice, otra estrofa decía que lo profundo, ¿sí?, esa belleza está en lo profundo. Es una raíz que está en nosotros. La palabra nos describe, nos dice que nosotros fuimos traídos, ¿no?, y predestinados desde antes que todo fuera. Este hombre sabe que de algún lado hemos venido, no sabe si del mono, si de una explosión, pero sabe que hay algo. Nosotros sabemos que antes de que fuéramos esto que hoy nos vemos y nos tocamos, éramos espíritu juntamente con el Padre. Entonces, esto es lo que hoy quiero traer. Así como lo dibuja Facundo Cabral, lo vamos a ver reflejado en la Biblia, sobre todo en una parte importante del cuerpo de Cristo, que es la figura del cuello. ¿Sí? Sabemos que el cuerpo está diferente, somos diferentes partes del cuerpo, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Y el cuerpo, hoy vamos a tratar este cuello, porque significa la vida del servicio, ¿no? Está quien dice el que no sabe bajar la cabeza es porque tiene un estado altivo, tiene altivez. ¿Cuántas cosas nosotros para entrar en el camino, al camino de Dios, tenemos que romper? Y como yo siempre digo, lo que representamos como cristianos lo tenemos que representar como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque nosotros por la vida, o al menos lo que intentamos, es no ir con un espíritu altivo, ¿no? A la gente, a cualquiera, a nadie que pase por ahí, por la acera, por la vereda, le va a gustar que a una persona lo trate con altivez, ¿no? Entonces, a la casa de Dios, delante de alguien que sea mayor que yo, un maestro, alguien que esté por encima mío, yo tengo que mostrar, tener este espíritu de humildad, de saber bajar la cabeza, pero no en el sentido de ser un tonto, porque Dios no necesita tontos, sino necesita gente, como decía Facundo Cabral, que sirva de inspiración. Y me gustaría salir con Marcos 5, 41 y 42, que fueron los versículos que Marcos capítulo 5, versículo 41 y 42, que fueron los versículos que habían sido tomados por la pastora en aquel momento, en el aniversario. Una niña que se parecía que estaba dormida o muerta, dice, y tomando
la mano de la muchacha, le dice, Talita. Vale. ¿Podemos leer el 40 si se sabe lo que ha pasado? Un versículo antes. Vamos a aprovecharlo. Ahí está. Dice que, mas él, echando fuera a todos, habla de Jesús, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Sí? Jesús fue llamado para hacer un milagro aquí. Y tomando la mano de la niña dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aquí vamos a quedarnos principalmente en el versículo 42, ¿sí? El arameo, ese Talita cumi, ¿sí? Le dice, a ti te digo. Dice los estudios, ¿no? Que cuando Jesús en ciertos momentos se enfrentaba a actuar sobre la muerte, él hablaba en su lengua, ¿sí? Talita cumi, ese era el arameo en el que Jesús hablaba. Y es en el Espíritu de Dios en el que nos tenemos que mover, ¿no? En esta inspiración, en esta belleza, en esta vida, es ahí donde tenemos que entrar. Porque si nosotros no hablamos esa lengua espiritual, con la que Jesús tomaba autoridad sobre la muerte en este caso, no vamos a ser esos más que vencedores que la Biblia nos describe, ¿no? Entonces, tenemos que aprender el ejemplo de Jesús, que tenía un lenguaje especial, ¿sí? Y esa es la forma con la que nosotros nos vamos a diferenciar. La iglesia, así como la niña está representada, la representa aquí una niña, puede ser tranquilamente una persona adormecida, una persona que tiene su espíritu muerto, que aún no ha encontrado, ¿no? Entre tantas teorías de que si es el universo, si son las ondas o lo que sea, que está su espíritu adormecido. Pero cuando se encuentra con la visión de Dios, con esta vida que Dios nos da, el espíritu se levanta. Con el gobierno de Dios. Es lo que tenemos que lograr conocer, ¿no? Llegar a esos 12 años que representan, ¿no? El gobierno de Dios, el gobierno que había sido establecido allí por el Éxodo, con las 12 tribus. Espiritualmente, Dios, Jesucristo, tiene que establecer un gobierno en nosotros. Vamos a ir a Isaías 52, versículo 1 y 2. Aquí vamos a ver algunas figuras, ¿sí? La iglesia dice, tiene que despertarse, vestirse y levantarse. Nosotros tenemos preparadas vestiduras especiales, así como en aquellos años donde estaba Moisés preparando, ¿no? Todo aquello lo que recibía para formalizar lo que era el tabernáculo. También recibió las vestiduras para el sumo sacerdote, ¿no? Eran vestiduras puras. Y también nosotros, sus santos, las tenemos. Vamos a leer los primeros 2 versículos. ¿Sí? Aquí le habla a Sión, ¿sí? También sinónimo de la iglesia, una figura de la iglesia. Despierta, despierta, dice. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hasta ahí nomás. Vamos a desmenuzar esto, si quien le guste apuntar. El despertarse es muy importante, ¿sí? La palabra usa muchos sinónimos en despertarse, en abrir los ojos, en levantarnos. Tiene que ver con un cambio de actitud, ¿sí? La palabra también en los evangelios describen algunas sanidades de que Jesús abre los ojos a los ciegos, ¿no? Entonces es importante para nosotros recibir esta luz, este despertar
que solo viene de Dios. Por ejemplo, no lo vamos a buscar, ¿no? Pero a quien le gusta leer, luego busque Juan 9, ¿sí? Allí hay un pasaje que habla de un ciego que era un ciego de nacimiento, ¿sí? Que Jesús, ¿sí? Utiliza del polvo, se lo pasa por los ojos y este ciego recobra la vista. Hace un poco de su saliva y un poco del barro. Hace un poco de lo que fue formado y un poco, por así decirlo, de su agua espiritual, ¿no? De la saliva de Jesús. Con la esencia, con las dos esencias, con lo que soy, con lo que Dios pone de mí, es como yo voy a servirle. ¿Sí? Lo que soy y lo que Dios añade en mí. Pero lo que Dios añade en mí tiene que ser mayor, porque tengo que morir a mí, al polvo, pero Dios necesita de esto que ha formado. Para ser de inspiración, como decía la poesía. Entonces dice, despiértate, ¿sí? Levántate, la iglesia es necesario, ¿no? Que se levante, que se despierte, que sea de inspiración, que sirva. Dice, vístete de poder, vístete de tu ropa hermosa, ¿sí? Decíamos que en el Antiguo Testamento habla de las vestiduras de los sacerdotes. Pero vamos a buscar, José, Apocalipsis 19, versículo 8. Vamos a ver aquí una ropa especial, ¿sí? El Señor, Dios, el Padre, no ha dejado nada al azar. Todo lo ha hecho con un propósito. Se encargó de diseñar un tabernáculo, se encargó de diseñar la ropa, se encargó de diseñar los accesorios que estarían allí en el tabernáculo, como por ejemplo, no sé, en el Facebook no se verá, pero nosotros aquí tenemos un candelero. Todo con una esencia, con una inspiración, con una figura de la cual nosotros, como cuerpo de Cristo, como esta Sion, como esta iglesia que tiene que despertarse, tiene que aprender de estas figuras. Habíamos dicho que íbamos a Apocalipsis, ¿no? Y dice, y a ella, está hablando de la iglesia, de la novia, ¿sí? De la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, es las acciones justas de los santos, ¿sí? Entonces, Facundo Cabral decía que nosotros tenemos que servir de inspiración, y que me perdone al que voy a mezclar, parece Egipto con lo espiritual, pero no. Él dice que nosotros tenemos que ser de inspiración, y Jesús, el Espíritu, nos muestra aquí que nuestra vestidura son las acciones justas. Si Él nos puso de inspiración a la tierra, pues vamos a tener que vestir esas ropas, esos vestidos, ¿sí? No importa si mi pantalón es de Levi's o si es de Stradivarius o si me lo compré en el Carrefour, porque lo que cuenta no es esta ropa, sino la que me pone el Padre, la que recibo de lo alto. Y son estas acciones justas, ¿sí? La que nosotros tenemos que usar para poder ser una fuente de inspiración. Porque si no inspiramos, si no le somos de ejemplo a nadie alcanzaría el llegar a la gracia como lo alcanzamos nosotros. El vestir ropas especiales, al que le guste no lo vamos a buscar porque es un pasaje que habla, es largo, se encuentra en Efesios 6. Efesios 6 muestra la armadura de Dios, todo un listado de complementos que nos habla de la fe, que nos habla de la salvación. ¿El ventilador? No, lo apagué yo. Que nos habla de la fe, del casco de una protección. Hay una vestidura especial, ¿sí? La palabra, la espada. Nosotros portamos una espada, ¿sí? Entonces, ven cómo
las cosas van organizándose. Una iglesia necesita estar preparada si quiere ser una fuente de inspiración, si quiere atraer a aquellos que se encuentran fuera y que no entienden lo que nosotros hemos alcanzado. Luego dice, vamos a volvernos al primero, a Isaías. Tenemos las ropas, ¿sí? Y luego en el versículo 2 dice, sacudirse del polvo. Sacúdete del polvo, ¿sí? Aquí hablamos que el hombre, en Génesis, los primeros versículos, Dios crea la tierra, luego de haber conformado todo, Él toma del polvo y crea a Adán, ¿sí? Y yo he interpretado esto, que es nuestra humanidad, ¿sí? Sacarnos del polvo era lo que hablábamos hace un rato al principio, ¿sí? El quitarme, el despojarme del yo, de mi altivez, de mi orgullo, del no dejarme ministrar, el no dejarme ser tratado, ¿no? Porque Dios necesita tratar con cada uno. Dios trata con cada uno en la intimidad, dice que en la noche nuestra conciencia, nuestro espíritu, Dios trabaja en nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que permitir que Él trate con nosotros. Pero también ha puesto a otros al lado nuestro para que también traten con nosotros y que son los ministerios que cada uno tiene en su casa, ¿sí? Llámele de la forma que usted le llame en su iglesia. Nosotros tenemos maestros, evangelistas, profetas, los pastores, los apóstoles. Ellos son los que van a ayudarnos al tratamiento, a despojarnos, a sacudirnos de ese polvo. El salir del polvo, sacudirse del polvo también significa, como también a veces lo llamamos, el salir de Egipto, ¿no? Del salir de una estructura muy secular, de un pensamiento muy carnal, muy humano, ¿no? Y comenzar a vivir y a pensar en las cosas tal y como Jesús, como el Padre, las ha destinado para mí y para ti. Luego, nos sacamos de nuestro yo, de nuestro ego, como se habla en psicología. Dice, suelta las ataduras de tu cuello, ¿sí? Lo que nos cuelga, lo que nos pesa, lo que cargamos sobre los hombros. Eso impide que nosotros sirvamos. Hay muchas ataduras, hay muchas opresiones, y aquí la palabra las describe por sobre todas las cosas, en este caso en el cuello. El cuello, como les decía, es una figura del servicio. Aquí vamos a ir buscándolo si quieres, José, Hechos 6, versículo 5. Este cuello habla de un servicio especialmente del diaconado, ¿no? Una parte principal en la iglesia es donde nos desarrollamos, donde comenzamos a crecer, donde damos un pasito más. Aunque todos, aunque no te hayan puesto el nombre de diácono, tú estás destinado a una vida de servicio en la casa. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y llegará a unos antes, a otros después. No midas el tiempo en que te llega en cuántos años tiene la persona o cuántos años hace que tú estás en la iglesia, sino se trata de un crecimiento que solo el Padre lo da y que solo aquel que ministra tu alma va a entender y va a ser capaz de saber cuándo, ha llegado tu hora. Pero no quiere decir que si aún no eres un diácono, no somos un maestro, un profeta, un pastor, no vamos a hacer nada, porque si no la iglesia no se podría mover. No hace falta que recibamos un título, podríamos decirle, ¿no? Para servir.
porque el servicio tiene que ser parte de nuestra vida, porque en realidad tenemos una deuda con Jesucristo, tenemos una deuda con el Padre, y nuestra vida tiene que estar hecha al servicio de Dios. Como les decía, todo tiene su tiempo, como les había llegado la hora a estos 7 hermanos que ahora vamos a ver, estos 7 diáconos que aparecen para ayudar. Aquí ya Jesús, ya es Jesucristo, el Cristo, había partido, había resucitado, había también, faltaba un discípulo, en la muerte de Judas, la iglesia iba creciendo y necesitaban los apóstoles dedicarse a lo que Dios les había planteado, a lo que Jesús les había abierto el camino. Entonces ellos necesitaban de personas que sirvieran de inspiración, ¿sí? Para formar este cuello del cuerpo de Cristo. Porque no puede estar la cabeza sola y el cuerpo andar, ¿no?, bailoteando por allí, ¿no? Necesitamos estar unidos. El cuerpo de Cristo se une a través del cuello. Entonces, luego ustedes amplíen la lectura y dice que agrada esta propuesta de traer hermanos que conformen un departamento de servicio, vamos a llamarlo así, ¿sí? El departamento de los diáconos, ¿sí? Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este Esteban es la puerta, el camino para Pablo. A través de Esteban, de la inspiración de Esteban y de su pasión, es el camino por el cual llega luego un Pablo. Fíjense cómo somos necesarios, porque a través de nosotros, así como Jesús dice que abrió el camino, su sangre abrió el camino, estos hombres fueron inspiración y abrieron una brecha para que otros llegaran. Si no hubiera sido por la pasión de predicar de Esteban y esa religiosidad, podríamos decirle así, de Pablo, los dos no se hubieran encontrado. Luego investiguen o vean algunas prédicas más atrás que hemos hablado de Esteban. Se dice varón lleno de fe. Luego ponen a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás Prosélito de Antioquía. Esos son los nombres, solo nos vamos a quedar ahí. Son los nombres de los 7 diáconos, ¿sí?, que van a conformar esta unión, ¿sí? Como ven, los discípulos se habían juntado porque necesitaban de una unión, necesitaban algo que los conectara. Entonces forman este cuello con estos 7 hermanos. Y quiero que vean qué representa cada. Saben que los nombres, no por nada Esteban se llamó Esteban, no por nada a Timón le pusieron Timón, sino porque ellos, con su nombre, nosotros sabemos que ahora, aparte de que fueron personas, ellos para nosotros representan una figura en su nombre, en su propósito, en lo que Dios quería hacer con ellos. Y esos nombres es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Miren, por ejemplo, el nombre de Esteban significa, esto lo he sacado, ¿sí?, del diccionario del multiléxico, dice que es una corona, que es una guirnalda, ¿sí? La palabra lo describe, un varón lleno de fe y del Espíritu. Nosotros debemos ser corona, una iglesia que adorne la cabeza del Padre en inspiración, en servicio. Luego dice que viene Felipe, ¿no? Felipe viene del griego Filipos, que significa amigo, ¿sí? Vayan pensando que son cualidades que tenemos que tener nosotros. Algunos tendremos alguna más desarrollada y otras menos. Pero eso significa que estos 7 nombres que estamos viendo son cualidades de las cuales nosotros nos tenemos que vestir,
¿sí? Porque habíamos visto antes que era necesario que la iglesia se vistiera. Entonces Felipe significa amigo, prócoro significa dos, significa anillo, significa danza. Pero me voy a quedar con el significado del anillo, ¿sí? Porque el anillo, así como en Apocalipsis hablaba de la novia que espera, nosotros tenemos un pacto, el encontrarnos en las bodas del Cordero, la novia, su iglesia, con Jesucristo. Nosotros vamos a un pacto luego, pero nosotros también tenemos un pacto ahora con la casa a la que pertenecemos, a la que pertenece cada uno de ustedes y de nosotros, ¿sí? Necesitamos ser gente de pacto, de compromiso, ¿sí? El matrimonio es un compromiso. El matrimonio tenemos que rendirnos, ¿no? A que ya no es me voy, hago lo que quiero, sino que también, ¿no? Las cosas van diríamos en comunión, en una cordialidad, ¿no? Porque tenemos que encontrar un punto de encuentro, un punto de llegar al acuerdo. Luego dice que está Nicanor. Nicanor significa victorioso, La palabra también de Dios describe al cristiano como un victorioso, Luego viene Timón, significa valioso. Pármenas significa constante. Y Nicolás dice victorioso sobre el pueblo. Fíjense qué de cualidades, ¿no? Que hay en estos diáconos de aquel entonces, y que el Señor necesita que hoy nosotros nos vistamos con estas cualidades. Vistamos este espíritu constante, ¿sí? El de, si quieres perseguir un sueño, hay que ser constante. Por todas las cosas hay que ser perseverantes, ¿sí? Las cosas no se hacen de un día para el otro, Y en la vida de un cristiano lo mismo. Va la constancia, va la perseverancia, va el pacto, el compromiso. Cuanto más comprometido, mayor constancia. Porque vamos aprendiendo, porque vamos siendo tratados. Y ahora les quiero, para cerrar, traer a Cantares, capítulos 2, versículos del 10 al 12. Cantares parece un libro, bueno, es un libro poético, ¿no? Así lo describe. Saben que la Biblia está dividida en el Pentateuco, en los libros históricos, en los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, los proverbios, Cantares, pertenecen a la poesía, es un libro poético. Pero aparte de ser poético, es la descripción clara y pura de Jesucristo con su iglesia. ¿Sí? Por eso en tantas ocasiones, cuando hay una boda, se utiliza mucho el Cantares, porque muestra mucho lo que es el pacto, este anillo que representaba ese diácono, ¿no? Es lo que representa también la iglesia. Y esto le puse como título, las características de una iglesia que sirve al rey, ¿sí? Vamos a leer Cantares entonces. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia. Se ha mudado el invierno, perdón. La lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y aún así, ¿sí? Sigue describiendo. Pero como decíamos, dice, mi amado habló, dice ella, la novia, la esposa. Qué importante, ¿no? Como decía, en las noches la voz de Dios trabaja en mi conciencia, como lo dice el Salmo. Él trabaja, Él te llama, porque dice ella que le decía que ven.
Así como Jesús en aquel momento le dice, Talita Cumi, ella, la esposa, la iglesia, tú, cada uno de nosotros que la conformamos, Él te dice, ven. Y fíjense cómo habla de Filipos, de Felipe, porque le dice amiga. En un matrimonio, no solo hay un anillo de oro, que a veces no se respeta. En la casa de Dios es lo mismo. Hay un compromiso, hay una lealtad, hay una perseverancia, hay una constancia. Porque así como luchamos por el sueño propio, tenemos que luchar también por el de Dios. ¿Sí? Dicen que soñar no cuesta nada, pero soñar sí cuesta. Porque si querés ver tu sueño cumplido, si no sos perseverante, si no sos constante, si no te exponés, no lo vas a ver realizado. Y lo mismo, si no nos ponemos dentro del sueño de Dios y somos perseverantes, somos constantes, nunca vamos a llegar a tener ese nombre que deseamos, ¿no? Ser un siervo de Dios, un diácono o lo que tú sueñes. Pero si sueñas, no creas que no te va a costar nada. Te va a costar perseverancia. Te va a costar que pongas a prueba tu fe. Te va a costar que quizás hasta te llamen loco. Pero así como en tu vida diaria defendés tu sueño, te parás frente a la gente y caminás por una pasarela, lo mismo lo haces para Dios. Entonces, si rompemos esas cadenas que se hablaban antes, liberamos nuestro cuello, vamos a estar pronto al servicio. Dice, levántate, ¿no? Y decía que le dijo, hermosa mía, ven. Porque aquí ha pasado el invierno, ¿sí? El invierno son las pruebas. El invierno es lo que encuentras a tu paso y te obstaculiza. Ponele el nombre que quieras, porque para situaciones las hay montones. Pero ella dice que escuchaba, que le decía, el invierno se pasó. El invierno se pasó. Si vemos invierno en la vida, es porque no hemos conocido la gracia. Si nos movemos en la gracia, no hay invierno. No hay invierno. La sangre de Dios, de Jesucristo, abrió el camino. Rompió con ese invierno. No hay límites. Los límites los tenemos aquí, en todo. Se ha mudado el invierno. La estación fría, la prueba se pasó. Hay que ir más allá, porque Él te está llamando, ven. El tiempo de la canción, dice, ha venido. Dice que el justo florecerá. Dice ahí que había flores. Es tiempo de florecer. Es tiempo de ponernos estas vestiduras. Y de, por una vez por todas, el cristiano, aquellos que decimos tener una vida de servicio, ser ejemplos de una vez por todas. Ser ejemplo. Ser ejemplo. Porque si no, vamos mal. Siempre nos van a estar indicando, ¿no? Esto los evangélicos. Y no hemos sido llamados. No se abrió el camino para que digan, ay, estos evangélicos, sino para que digan, mirá ese evangélico.
Mirá cómo vive, mirá cómo progresa, mirá qué lealtad que tiene, mirá qué vencedor en todo. Porque lo que ponemos primeramente en el reino, luego será añadido. Pero no esperemos al revés. No esperes primero la añadidura, porque te vas a perder en la añadidura y no te va a dejar progresar en lo que primero tenés que ponerle al reino. Yo no digo que renuncies a tus cosas, pero si no, y lo digo por experiencia, y saben que lo que yo digo acá es porque lo vivo y lo he vivido. Que si no aprendemos a compensar, ¿sí? Si a mí mi trabajo, mi tiempo libre, el hacer cosas, lo que sea, me lleva X tiempo, y si un día me dicen, vamos a hacer un taller, un discipulado, intentamos hacer algo, y siempre voy a decir que no, porque en lo secular decimos a veces que no. Es bueno también decir que no porque nos descarga de responsabilidades, porque a veces nos estresamos. Pero no siempre le vamos a decir que no a Dios, porque si esperas añadidura, pone carne a la parrilla. Vamos a hacer algo. El Padre hoy nos llama. Como describe Cantares, nos dice, ven, seamos inspiración. Seamos de inspiración primeramente para cada uno. Porque si no me inspiro, si no me sirvo de ejemplo, si aquello que veo en el espejo no me gusta, no voy a servir al otro. Voy a ver las cosas un poco perturbadas, con un poco de distorsión. Pero tenemos las herramientas. Tenemos las vestiduras, que son las acciones justas. Tenemos las figuras de los 7 nombres de aquellos diáconos. Ser corona, perseverantes, tener compromisos, ser amigos, ser fieles. Solamente hay que levantarse y andar. Con esto hasta aquí era lo que quería compartir. Y vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias Jesús. Gracias Jesús por tu sangre. Gracias Señor por el camino que abriste. Gracias por esos hombres que son más que una historia en un libro, sino que también abrieron caminos. Enséñanos a tomar de cada uno de ellos, hoy primeramente en especial de estos 7 diáconos, porque necesitamos formar un cuello que no tenga ninguna imperfección. Un cuello que sepa bajar la cabeza en honra y en lealtad. Viste, Señor, a tu casa con estas cualidades. Vístenos a cada uno con compromiso, con perseverancia, con amistad. Que seamos una corona, que adornemos la casa y que no traigamos vergüenza por lo que hacemos, por nuestros actos. Que seamos, Padre, como decía esa poesía, que seamos Padre para el universo, para el mundo, para ese Egipto, para esta manera de pensar que hay implantada en la tierra, una fuente de inspiración. Te agradecemos, Padre, por todo lo que haces por nosotros, por lo que continuarás haciendo y por lo que has hecho. En tu bendito nombre. Amén y amén.